Muy buenos días, bienvenido a su espacio Panorama Social Iberoamericano que transmitimos desde nuestra plataforma en Santa Fe de Bogotá para nuestra cadena de televisión internacional 24 Horas Noticias. Les habla Eduardo Human Pérez, corresponsal especial y analista político desde 2014 de esta cadena de televisión, donde analizamos diariamente el devenir y los aconteceres más importantes que ocurren y los sucesos que van modificando y cambiando dinámicamente la historia de nuestros países en Iberoamérica. El caso de Venezuela continuamos evaluándolo, porque el país está en la mira de los representantes de todas las organizaciones internacionales de carácter de investigación histórica, política, social, económica y militar, como consecuencia de los sucesos que se vienen ocurriendo en el país, sobre todo en los últimos 3 años. Hemos estado en los escenarios de los eventos más lamentables que han ocurrido en el país. Para resumir, a partir de 2024, ese año se inicia con el gran escándalo de la desaparición de 33 mil millones de dólares, según lo informó el propio gobierno nacional, que ocultó de alguna manera irregular el destituido ministro de Energía y Minas y presidente de Petróleo de Venezuela, Tarek El Alzami. Se observó una serie de eventos de castigo a prisioneros, pero que realmente ese espectáculo deprimente que trascendió al mundo entero empezó a profundizar la lamentable opinión que tienen los países de Venezuela, un país que hasta no hace mucho tiempo venía venía caminando por una senda más o menos de la honestidad y de un avance lento durante los 40 años que duró que se llamó la Cuarta República, soportada en una constitución representativa sancionada y promulgada en 1961, y estos últimos 25 años que se inician cuando se produce el colapso de esa llamada Cuarta República o dictadura de los partidos en el 8 de diciembre de 1998, que afortunadamente se dio un salto político e histórico en paz a través de unas elecciones y no por la vía de la violencia como se venía recurriendo permanentemente en Venezuela. Estamos de cara nuevamente en este inicio del año 2025, apenas va mes y medio y volvimos de nuevo a ser protagonistas de un lamentable, doloroso escenario ya internacionalmente en los Estados Unidos. Con la llegada del presidente Trump al poder nuevamente, que quizás se va a convertir en el factotum de la profundización de la reconstrucción internamente de los Estados Unidos, y va a ser un importante factor para profundizar y acelerar los grandes cambios geopolíticos internacionales que vienen ocurriendo últimamente dentro del marco de lo que hemos venido llamando el globalismo y el Estado profundo, que es una teoría, una ideología política donde un grupo élite controla el mundo en todos los escenarios, y abajo están cerca de 5.200 millones de habitantes oprimidos y viviendo en condiciones deplorables. Este evento que acaba de estallar, o este affair que acaba de estallar con los dineros que la USAID, que fue una organización creada durante el gobierno del presidente Kennedy en 1962, como su palabra lo dice, de ayuda a países y a poblaciones que tengan problemas de supervivencia. Ese fue el verdadero origen en los 4 continentes. Pues en el momento en que no sé cuándo ocurrió y a quién se le ocurrió inventar la creación de una organización que primera vez en la historia de la humanidad, del derecho constitucional, del derecho internacional público, de la política mundial, fue crear en Venezuela un gobierno interino
para el momento encabezado por quien hasta esa fecha había sido presidente de la Asamblea Nacional, electo en las elecciones legislativas del 2015. Resulta que con la llegada al poder de Trump y la designación de Elon Musk como un supervisor de la eficiencia de su gobierno, se develó toda esta trama de corrupción que ya los mismos organismos norteamericanos de la justicia están acusando a unos 6 venezolanos y a los que por detrás de él están, que deben ser otros 150, que fueron los grandes beneficiarios de 1.600 millones de dólares que se le entregaron a estos sujetos en los últimos 7 años. Esos dineros, de acuerdo a las directrices que se firmaron y se acordaron, y aparece un señor que fungía de embajador ante la Casa Blanca, el señor Carlos Vecchio, firmando todos los acuerdos con la USAID, con otros venezolanos a los que hoy están acusados de participar y de apropiarse de esos 1.600 millones de dólares, que es una vergüenza internacional para Venezuela y para la Venezuela honesta y decente que todavía queda en el país. De tal manera que la desfiguración, el inmenso daño que nos han hecho estas gentes, que se pensaba que era la generación de relevo, porque son hombres que están rondando entre los 40 y los 45 años, que comienzan a actuar en política a finales de la Cuarta República, ya en la agonía del último gobierno de la administración de esa agonía que tuvo Rafael Caldera, y la aparición en el escenario político de la ruptura que se produjo, porque fue una ruptura histórica, una ruptura política, una ruptura generacional con la elección del presidente Chávez y la aparición de lo que él llamó Venezuela es otra, porque se instauró un sistema político que ha venido siendo cuestionado por la forma autocrática que ha venido imponiendo en la gobernabilidad de Venezuela en los últimos 25 años. Pero volvamos al caso. El daño moral que se le ha hecho a Venezuela, que se le ha hecho a la Venezuela decente, a la Venezuela honesta, que se dedica al trabajo creador, indistintamente del régimen que esté imperando, es irreparable. Esta gente necesita que la justicia norteamericana los encauce con los elementos probatorios de fictia prueba que tiene de cómo recibieron esa ayuda humanitaria y cómo la dilapidaron y se la apropiaron de ella y no fueron realmente a solucionar los problemas de los venezolanos que habían salido del país, que viven en condiciones precarias, inhumanas, en Colombia, en Perú, en Chile, en México, y que realmente fue una burla. No solamente una burla a ellos, sino un respeto a la historia del país. Echaron por tierra la decencia de Venezuela. Echaron por tierra la honorabilidad de los venezolanos. Echaron por tierra la historia del libertador Simón Bolívar, de Páez, de Sucre, de los grandes literatos venezolanos. Los irrespetaron en sus tumbas. De Arturo Uslar Pietri, de Rómulo Gallego, de Andrés Eloy Blanco, de Fermín Toro. Los irrespetaron en una forma inconcebible, inaceptable. De tal manera que los venezolanos honestos le pedimos perdón al mundo, y lo hago en nombre de la Venezuela honesta y de la Venezuela decente, pedirle al mundo por lo que estos cuatreros, porque no es otra forma de hacerlo, banders en inglés, que significa bandoleros, hicieron en el exterior y están involucrados en una cosa fantasmal de robo, de toda clase de actitudes delincuenciales que están en cualquier ordenamiento penal norteamericano, venezolano, español. Repito, pedimos perdón en nombre de la Venezuela decente, lo que está ocurriendo en el país en este momento, en todo su escenario histórico, en quienes gobiernan y en quienes no están en el gobierno y aparecen como adversarios al gobierno. Porque Venezuela no es eso que ellos han desdibujado en el exterior. Venezuela, desde su fundación como república, como Estado independiente,
soportado en el Estado Constitucional de 1811, hasta la última constitución de Venezuela, la actual de 1999, hemos sido un país decente. Hemos sido un país que ha liderado grandes gestas históricas. Lideró la independencia de los países iberoamericanos del yugo español. Entonces esa tradición histórica, ese acervo nacional nos da el derecho a pedirle perdón a quienes usufructuaron, se apropiaron, se burlaron, se birlaron 1.600 millones de dólares, que es la totalidad de esa suma, y se la repartieron entre ellos y hoy viven, quizás no honestamente ni mentalmente, sino que viven inculpados por ser delincuentes que afectaron severamente la patria del Libertador. Les habló Eduardo Guzmán Pérez en nombre de la Venezuela decente, en nombre de la Venezuela trabajadora, en nombre de la Venezuela académica, en nombre de la Venezuela universitaria, de la Venezuela agrícola, de la Venezuela industrial, de la Venezuela comercial, de todo ese país grande que tenemos y que hemos tratado, como está haciéndose ahora, tirarlo por la borda de la ignominia. Gracias por oírme esto. Espero que llegue a los oídos del presidente Trump, porque se lo voy a hacer llegar. Tengo los medios. Y del nuevo canciller, que es un hombre que está permanentemente preocupado por lo que está ocurriendo en estos países de Iberoamérica, que albergan 240 millones de pobres de solemnidad de los 660 millones de habitantes que tiene Iberoamérica. Les habló desde Santa Fe de Bogotá para nuestra cadena de televisión 24 Horas Noticias en sus programas especiales.